Estás escuchando Milenio 3, por Ayuka Nanika. Y de verdad que uno se siente privilegiado de estar, iba a decir al mando, pero es que no es así, como bandera, vamos a llamarlo así, de este grupo de amigos que cuentan historias y que son capaces de sorprender todavía. Nos íbamos en la segunda hora después de ese dossier de Ángeles, donde hemos intentado contar muchas cosas que nunca se cuentan o casi nunca, trabando el futuro con el pasado, el presente con los casos que ha habido, las historias recientes, y nuestro compañero Javier Pérez Campos, que nos dejaba a todos helados con la historia en los desiertos de Utah, ese hombre que, creyendo que va a morir, escribe RIP en una pared de arena junto a su cuerpo, su epitafio, su tumba, y al acabar de poner prácticamente la P, aparece un niño, como un ángel o un mensaje del futuro. Historia tremenda, truculenta y desagradable en algún aspecto, pero con un trasfondo de tremenda humanidad, de tremendo ansia por vivir. Una historia con una enseñanza que es muy necesaria en estos días que corren. Pero esta tercera hora sabéis que hay un protagonista que suele ser indiscutible, la información que va a la tramoya de las cosas, que está por detrás, y Santiago Camacho viene cargado de documentos, de datos. Por cierto, hay un hombre que le llaman hombre Google. Carlos Largo ha hablado con él y nos va a contar también su vivencia. Alucinante es poco. Pero habéis oído hablar del... Ahora que hay tantos nombres, tantas terminologías, que la gente es tan moderna, que surgen cosas cada 2x3, que todo el mundo quiere estar a la última. Bueno, yo os lanzo un reto, amigos. ¿Habéis oído hablar del efecto Streisand? Antes de eso, aunque sea brevemente, Carmen, incremento brutal de ataques de tiburones, el más importante de la década. ¿Qué noticia más curiosa? Sí, se han registrado 79 agresiones. Ha sido ¿En todo el mundo? En todo el mundo. Bueno, tampoco son tantas, ¿no? Depende, porque en años anteriores había solo 40, lo que pasa que al parecer este año ha sido más cálido de lo normal, las aguas estaban bastante calientes, los tiburones se acercaban a las costas. El último de los ataques ha sido el de Sharm el Sheikh, lo recordábamos aquí, en el que murió además una turista. Pero fíjate, desde el año 2000 no se tenían tantos ataques de tiburones. En el año 2000 fue uno más. Este año han sido 2010 79, en el año 2000 fueron 80. 6 de ellos han sido mortales. De las 79 agresiones, 6 mortales. Y la mayoría han sido a personas que estaban haciendo windsurf o algún otro deporte acuático. Nos confunden con peces, sobre todo. Y con focas y con todo tipo de cosas. Gracias por vuestra colaboración. ¿Cuántos cuadros ha puesto Guillermo León? Ha puesto unos cuantos, ¿no? Sí, ha puesto bastantes. Pues no sabría decirte, porque hay algunas imágenes que son de algunos de los detalles, pero hay 28 imágenes que se pueden ver. Una exposición única en su género, el Museo de Los Ángeles. Mira, el ángel de la sonrisa. El ángel de la sonrisa, a mí me pone los pelos de punta. Es terrible, ¿eh? Porque no sabes si es la sonrisa que te sonríe angélicamente o demoníaca. ¿Qué os parece si aprendemos algo nuevo con el maestro Santiago Camacho? ¿Efecto Streisand? ¿De dónde viene eso? ¿De Bárbara Streisand, quizá? Efecto Streisand, sí, como escucháis. Pues sí, de Bárbara Streisand, ni más ni menos. Porque esto del efecto Streisand me vino a la mente a raíz de todo lo que está sucediendo en Túnez, en Egipto, en muchos sitios. Y es que Internet está redibujando también la forma en que las personas, las corporaciones, los gobiernos reaccionan ante lo que se denominaba antes problemas de relaciones públicas. Y es que Internet es un coto con sus propias leyes, con su propia sociología, con sus propias normas, y a veces los que no están al tanto de esas cosas es fácil que las quebrante. El enunciado del efecto Streisand es tan sencillo como:
Si quieres ocultar algo en Internet, cuanto más quieras ocultarlo, más posibilidades hay de que se difunda de manera descontrolada. Pero se refiere, Santi, a, por ejemplo, dan una noticia que a uno no le gusta, que ya está publicada en Internet, y alguien accede a tribunales, a contrarrestar esa información, a atacar, es cuando se empieza a producir el efecto Streisand, que es inversamente proporcional a lo que tú intentas tapar, lo que se va descubriendo. Efectivamente, es como una reacción inmunitaria. Internet, por su propia idiosincrasia, es muy sensible al concepto de censura. Es un coto que tiene absolutamente a gala ser un territorio libre. Muchos nos parece más que libre, anárquico en muchos aspectos, pero eso es parte de su encanto, y desde luego los internautas les gusta así y quieren mantenerlo así a toda costa. Y de hecho, yo creo que el ejemplo mejor que podemos dar es el que dio nombre al efecto. ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó que Barbara Streisand estaba un día navegando por Internet, y en una página web que hacía referencia a la erosión en la costa de California, vio una fotografía aérea de su mansión. Hasta ahí no pasó absolutamente nada, salvo que la buena de Bárbara no se lo tomó especialmente bien, y a Kenneth Adelman, que había sido el fotógrafo y el autor de este estudio sobre las costas californianas, no solamente le pidió que retirase aquello de la web, sino que le amenazó con demandarle por $50 millones. $50 millones por sacar una foto de su mansión. Efectivamente. Era una amenaza. Muchas veces este tipo de cosas es simplemente oiga usted, cese y desista de su actitud y no le va a pasar nada. Y se da un argumento importante de peso, como pueden ser esos 50 millones. Claro, Barbara Streisand evidentemente no contaba con el efecto Streisand, porque antes de ella tampoco existía. Pero lo que sucedió es que esta fotografía, que probablemente la habrían visto 2.000 o 3.000 personas, y que no sabían que era la mansión de Barbara Streisand, a raíz de esta reacción desmesurada, empezó a divulgarse a millones por todas las páginas web imaginables del mundo, con sendos carteles y flechitas que decían: esta es la mansión de Barbara Streisand. La buena mujer, que encima estaba apelando a su intimidad y al anonimato de su mansión, intentando que aquello se retirase, pues obtuvo ese efecto absolutamente contrario y, dio como nombre a este efecto, que ha tenido muchas secuelas. A mí hace mucho tiempo, ahora vamos a contar alguna secuela, porque claro, esto es, imagino que válido para todo el mundo, ¿no? Se publica una cosa, y es verdad que con Internet eso ocurre. Alguien intenta ponerle puertas al campo, como está la situación hoy en día, y de pronto todo el mundo empieza a hablar de ese tema. No sé, a mí nunca me ha ocurrido porque nunca he respondido ni intentado, pero a mí me dijo una vez un hombre de esta casa, eso es muy curioso, y me sorprende cómo mucha gente no sigue eso, que luego la gente se enzarza esto mismo. Barbara Streisand, que se le había perdido también por poner esa foto que igual no venía con su nombre. Hombre, porque están haciendo una foto de su casa, a nadie le gusta que hagan una foto de su vivienda, una foto de su mansión, y si la pillan en la piscina y se amplían esa fotografía, sí, pero es que es tu recinto privado. Pero si no ponen el nombre de Barbara Streisand... Pero lo sabe ella. Eso sí, pero realmente el efecto ha sido absolutamente contrario. Devastador. O sea, absolutamente devastador. Ahora, millones de personas en el mundo saben que esa es... y seguro que la gente va, en fin, es la paradoja de nuestro tiempo. De hecho, ¿no? ahora mismo, mismamente en el buscador de imágenes de Google, miles de nuestros amigos están poniendo mansión Barbara Streisand o efecto Streisand, y están ahora viendo mismo la piscina, la costa, la playa privada, la mansión, y vamos, y si amplían, no sé si a Barbara Streisand dándose un baño. Claro, pero además con los programas de Google que se ven todas las casas del mundo. Efectivamente. ¿Esto era anterior a eso? Eso, no, eso era, yo creo que fue más o menos correlativo en el tiempo. Estamos hablando de 2004 cuando pasó esto de Barbara Streisand. Yo solo te digo una cosa, de los casos que te voy a citar, el último, porque además es una cuestión de hace pocos días y muy ejemplar en cuanto a cómo una persona conocida, pero que con esto del Twitter a veces se puede uno hacer líos y no ver el alcance de lo que hace, sí. El último va a ser David Bisbal.
Sí, creo que con lo de sí. Y vamos a analizar detalladamente el por qué y el cómo. Perfecto, pues después de que nos cuente las secuelas, yo cuento lo que me dijo alguien aquí de la cadena SER, creo que es interesante para saber cómo está el mundo ahora mismo. Cuéntanos. Pues mira, la siguiente secuela notable ocurrió en 2005 y es el famoso caso de las caricaturas de Mahoma que aparecieron en el diario danés Jyllands-Posten. Eran unas caricaturas en las cuales Mahoma aparecía dibujado pues con el atavío y los aderezos propios de un terrorista islámico. Estamos hablando de un diario que tiene una circulación relativamente limitada en Dinamarca. Claro, van los líderes musulmanes, se lo toman como una provocación, exigen acciones contra el periódico y contra la propia Dinamarca. ¿Y qué sucede? Que tú habías oído hablar del Jyllands-Posten, Jamás. Yo tampoco, pero desde luego esas imágenes que estaban circunscritas a los X miles de lectores potenciales de ese periódico se difunden a la velocidad del rayo por absolutamente todo el mundo, se convierte en noticia de portada en noticiarios de todo el planeta, absolutamente todo el mundo ve las caricaturas que no hubiese visto de otra manera, y tenemos aquí otro bonito ejemplo de hasta qué punto el efecto Streisand puede tener justo las consecuencias contrarias a las deseadas. Más casos. Hay un caso especialmente, hay que explicarlo bien porque está muy circunscrito a Internet, pero también es muy notable. Es el caso de la clave AACS. Y tú me dirás, AACS. AACS. Y tú me dirás, ¿qué es la clave AACS? Evidentemente, ¿qué es? Pues la clave AACS sería un poco prolijo de decir en detalle, pero resumiendo mucho, es la clave con que están encriptados los DVDs y los Blu-rays en alta definición. Es una clave hexadecimal, es un numerito que sería básicamente la clave que sirve para piratearlos. Es verdad que muchos tienen un numerito atrás, ¿eso es? No, eso es algo que tiene que ver con el código interno, pero, y además yo he dado una versión muy para explicarlo un poco rápido, vale. bastante si más no, compleja. no vamos a dar más detalle, a ver si luego... Bueno, pues eso, que es ese número que es absolutamente imprescindible para desarrollar un programa, para hacer copias legales o ilegales de cualquiera de estos discos, pues de repente apareció en varios posts de diferentes blogs y en una página muy conocida en la que la gente sube sus propias noticias, que se llama Dig, que es, digamos, un noticiero universal, es una especie de Wikileaks de las noticias. Tú vas subiendo aportaciones que la gente va leyendo y va votando, pues decidieron borrar las noticias en las que apareciese el numerito. ¿Qué sucedió? Esa reacción inmune de los internautas. De repente, miles y miles y miles de personas empezaron a mandar todo tipo de contenido serio, en broma, en vídeo, en foto, explícito, oculto en clave, que contenía el número en cuestión, intentando saltarse a la prohibición, de tal manera que, a pesar de los requerimientos judiciales, de las amenazas por parte de las asociaciones del cine y de las productoras cinematográficas estadounidenses, de todo el mundo, dijo una de dos, o sea, o dejamos publicar esto o cerramos. Y básicamente yo creo que se entiende que lo dejamos. Y ahí se ha quedado la cosa, hasta el punto de que otros lugares donde se puede encontrar el citado numerito, como puede ser Wikipedia, pues lógicamente se han librado muy mucho de intentar quitarlo. Y me hablabas de un caso muy reciente que todo el mundo va a entender, el del cantante David Bisbal. Sí, porque el cantante David Bisbal es muy explícito en cuanto al proceso en general. Porque David Bisbal se hace referencia a lo que se llama el turismo Bisbal, que es como se ha conocido este mini escándalo, porque en su Twitter hace un comentario que dice: nunca se han visto las pirámides de Egipto tampoco transitadas, ojalá se acabe pronto esta revuelta. Bueno, la cosa parece ser que hace gracia a la gente y empiezan a tuitearse una serie de comentarios más o menos parecidos en diferentes partes del mundo bajo el tag turismo Bisbal. Eso, bueno, pues es una gracieta que va circulando, pero al que evidentemente no le hace gracia es a David Bisbal, que emite un segundo tuit, y aquí es donde
la fastidia, por decirlo de una forma fina, que dice: el insulto es lo único que os queda, bueno, y también mucho tiempo libre. La reacción inmunitaria... El tsunami. Efectivamente, eso ya empieza a que esos conatos de bromitas ya de repente se convierten en algo generalizado a millones. Pero es que hay algo peor, porque la ley contra el efecto Streisand dice que lo mejor es no hacer caso, apechugar, esperar que pase el chaparrón, y aquí no ha pasado nada. Pero es que David Bisbal va y quita los 2 tweets, y entonces ya el efecto es desastroso. Y no te digo más que llega a ser tan devastador que lo de turismo Bisbal se convierte en trending topic mundial. ¿Tú sabes lo difícil que es ser trending topic mundial? Es el tema más tuiteado, digamos, en el mundo. De todo el mundo. Y yo estoy pensando con todo esto, ¿no le está dando la gente demasiada importancia a lo de los mensajes de Twitter, por ejemplo? O sea, ¿no deja de ser un divertimento demasiada importancia? Porque han hecho incluso la esfinge con la cara de David Bisbal. pero es que además, en fin, yo lo digo, pero hay que hablar un día, y esto es verdad, y hay que hablarle, contarlo, oye, y que diga lo que quiera quien quiera, pero de la Twitter dependencia que está existiendo no solo en personajes conocidos, sino en personajes anónimos, pero que no pueden pasar sin sus mensajitos, que me parece muy bien, pero que dejan de hacer otras cosas que tienen que hacer. Entonces, claro, empieza a haber aquí un delirio que algunos también están examinando. Lo del efecto Streisand me parece alucinante. A mí alguien en la SER hace pues la friolera de 7 años, cuando empezaba Internet, no empezaba Internet ni mucho menos, pero empezaba el fenómeno de los blogs, demás. Yo un día le pregunté, y he seguido al pie de la letra, porque sobre una persona que es conocida se puede escribir, bueno, de casi de todo. Y me dijo esta persona, que es José Ramón de la Morena, una cosa que a mí, no sé, me ha parecido muy interesante siempre. Me dijo él: solo debes contestar a quien es más fuerte que tú. Yo de momento no he contestado nunca a nadie. No es porque sea el más fuerte, sino porque depende cada uno de la importancia que le dé a las cosas, excepto cuando sean graves o sean injurias importantes. Pero ¿qué importancia le está dando la gente a lo que publican sobre ellos, a lo que dicen sobre ellos? La importancia a veces de un pequeño texto, que sobre todo David Bisbal, por ejemplo, que tiene una vida de éxito, que no tiene... ¿Qué disgusto se habría dado el chaval con toda esta historia? Que en el fondo, ¿qué? En el fondo, pues no deja de ser una pequeña tontería, ¿no? Pero claro, estamos en ese mundo, estamos en esas redes, y Santiago Camacho, quien si no, nos cuenta lo del efecto Streisand. Pues seguro que hay temas de misterio que también tienen que ver con el efecto Streisand. Lo contaremos, claro que sí. Ahora quiero contar otra historia, otra cosa, unos cuantos mensajes. Bueno, espera, vamos a hacer una cosa, rapidísima. A ver. Hay un documento que es de Nacho Ares, que está ok, sobre piezas de Egipto, porque le he pedido a Nacho que nos haga un resumen rapidísimo. Es menos de 2 minutos, pero la verdad que es muy interesante, porque hay una noticia de hoy importantísima. ¿Os acordáis lo de los saqueos o no saqueos en el Museo Egipcio? Que resulta que habían robado, que no han robado, que lo han devuelto, que sí que han robado, que no lo han devuelto, que lo han llevado, que lo han traído, que son copias. Exactamente. ¿Qué ha pasado de verdad? Bueno, pues Nacho nos hace hoy el inventario que se ha sabido hoy día sábado, o ayer día sábado, y cuidado que es más grave de lo que parece, ¿eh? Cuidado que hay piezas muy importantes, algunas del tesoro de Tutankamón, que han desaparecido. Nacho Ares. El doctor Zahi Hawass, ministro de Antigüedades, o exministro habría que decir, ¿no? Porque con el cambio de gobierno en las últimas horas en Egipto, la verdad es que ha quedado un poco en el aire el cargo que desempeña ahora. Ha colgado en su blog, hoy sábado día 12, que han desaparecido finalmente 19 piezas de producto del saqueo que se realizó el 28 de febrero en el Museo del Cairo, ¿no? En un principio se había dicho que no había desaparecido nada, y ahora resulta que han desaparecido 19 piezas. 11 de ellas son Eusebtis, de la tumba de Yuya y Tuya, es decir, una vitrina entera. Llama mucho la atención, ¿no?, que el primer día se viera esa vitrina vacía y nadie le llamara la atención de que ahí faltaba algo, y ahora resulta que se reclama la desaparición de esas 11 figurillas. Y quizás lo más llamativo por el valor y la importancia que
que tienen en sí mismas son 2 esculturas procedentes del tesoro de Tutankamón, una de ellas que estaba conservada en el Museo de los Niños, un museo que hay cerquita del jardín, en uno de los laterales del museo, y otra en la planta superior del Museo del Cairo, ya dentro del edificio, una muy conocida de Tutankamón en una barca con un arpón en la mano, ¿no? Pues de esta escultura falta la parte superior, el tronco y las extremidades superiores, los brazos. Además, en la sala de Amarna, en la sala de Amenofis IV Akenatón, ha desaparecido una estatua muy conocida de Akenatón con una mesa de ofrendas en la mano, y también una cabeza de caliza de una princesa de este periodo, ¿no? Junto con otro escriba también de la época de Amarna, etcétera. En total son 19 las piezas que han desaparecido y que, como decía antes, llama mucho la atención, ¿no? Que en un principio se insistiera en que no había sucedido nada y incluso se defendía la idea de que en el tesoro de Tutankamón no había ocurrido absolutamente nada, y de pronto pues desaparecen estas 19 piezas. Pues como siempre un lujo tener en nuestro equipo a Nacho Ares, director de la revista Arqueología, compañero de Ser Historia, que nunca se nos olvida, pero porque es que viene después, es casi, no voy a decir una prolongación, pero hacemos la noche de la SER, ¿no? Luego viene Nacho siempre con su historia y muchas veces con misterios de la historia. Y ahí tenía el inventario de hoy, Nacho, que esto no se ha comentado mucho, y el llamado Tutankamón con arpón, ¿no? O armado. Es increíble, desaparecido, y decían que no. En fin, cuántas cosas nos ocultan, la cabeza, ¿no? de Hawass que está en juego. Pues estos días iremos viendo cosas como eso de Google, ¿no? Que se ha convertido en, yo no sé si lo más parecido a Dios en el siglo XXI, pero cerca le anda, porque claro, cualquier persona quiere consultar cosas y tener en tiempo real. Cuidado, no tiene la verdad de las cosas, tiene lo que pone ese programa, que a veces se aproxima y a veces no. Pero lo que no sabíamos es la historia de este hombre, Carlos Largo. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. El hombre Google. Así se le llama. Realmente su nombre es Bradley Williams, es un americano de unos 50 años aproximadamente, y se le conoce así por padecer un extraño síndrome. Un síndrome que, fíjate, estábamos hablando de informática, de todos los avances que está habiendo, y este hombre se ha quedado anclado en este síndrome. Él es uno de los pocos, digamos, afectados por él, y quizá esta enfermedad no se conoce tanto como otras enfermedades que bueno, pues hacen perder la memoria. Vamos a recordar una pequeña escena de la película Memento, en la que, bueno, pues se deja entrever esta pérdida de la memoria. ¿Ya habíamos hablado antes? No lo recuerdo. Sí, pero no es amnesia. Hasta mi lesión lo recuerdo todo, pero no puedo crear nuevos recuerdos. Y no recuerdo haber hablado con usted. ¿De qué hablamos? De Sammy Yankees. Supongo que cuento a la gente lo de Sammy para ayudarles a entender. La historia de Sammy me ayuda a entender mi situación. Sammy se escribía un número interminable de notas, pero las confundía. Yo tengo una solución mejor para el problema de la memoria. Disciplina y organización. Pero ¿qué te parece si, por ejemplo, planteamos una situación en la que una persona es incapaz no solo de, en este caso se perdía la memoria, sino de la imposibilidad de olvidar? Esto es lo que le sucede a Bradley Williams. Vamos a ver, imposibilidad de olvidarse de las cosas, ¿quiere decir que recuerda todo? Recuerda absolutamente todos los detalles de su pasado. Este síndrome se llama hipermnesia y afecta a tan solo 9 personas, al menos que esté probado o demostrado científicamente en todo el mundo. Y fíjate qué casualidad que casi todos los que están datados y detallados y están siendo investigados son de Estados Unidos. 9 casos tan solo en el mundo afectados por este síndrome. ¿Y has logrado hablar con él? Hemos dado con él, hemos hablado con Bradley Williams, como decíamos, este síndrome que consiste en recordar absolutamente todos los días, todas las fechas, los colores, las ropas de su pasado. Y bueno, pues Bradley nos explicaba así, de esta manera, en qué consiste este síndrome, que él, bueno, no lo considera como enfermedad. Consideran que es la habilidad para recordar más detalles de cosas que han ocurrido en tu pasado, cosas que te han pasado personalmente y que recuerdas por encima del resto de la gente, días lejanos en detalle, dónde estabas, qué estabas haciendo, qué llevabas puesto, y, por ejemplo, películas mucho mejor que imágenes. La gente también se preguntará si cuando leo un libro recuerdo todas sus palabras 10 o 20 años después.
esto no funciona así. Pero, por ejemplo, con películas te podría decir en muchas ocasiones cuándo y a qué cine fui a verla. Bradley en este caso ya adelantaba, no es que recuerde exactamente todas las palabras, por ejemplo, de un libro que lee, pero sí se queda con esa memoria que ellos llaman autobiográfica. Todo lo que él ha vivido anteriormente... Todo lo que él le ha pasado lo recuerda. Recuerda exactamente la fecha e incluso nos hablaba de la hora concreta en la que podía haber visto una película, con quién... O sea, poniendo un ejemplo, ¿qué edad tiene este hombre? Tiene en torno a los 51 o 52 años. Vale, pues imagínate que este hombre puede recordar el partido de fútbol que vio el 21 de junio del 79, emitido tal, resultado, incluso goleadores... Resultado. Efectivamente. Pero no es el único caso, porque anteriormente se han fechado casos, por ejemplo, en el año 1920, una historia muy curiosa. Un joven periodista, estamos aquí en la radio y además es una historia que seguramente os va a gustar, llega a una redacción de un periódico ruso, su nombre era Solomon Shereshevsky. Llega a la redacción, está el jefe de redacción, va a dar una reunión para organizar todos los contenidos y observa que uno de sus empleados, este joven becario por entonces, llega sin cuaderno, sin bolígrafo y bueno, pues el resto de sus compañeros sí que estaban anotando todos los contenidos, todas las fechas, todo lo que, bueno, pues iban a trabajar en ello. Y claro, pues el jefe de redacción dice, bueno, pues no le voy a decir nada, voy a esperar a que termine la reunión y le voy a decir que por qué ha hecho esto. Y bueno, pues se queda sorprendido porque Shereshevsky le comenta que no se preocupe, que recuerda absolutamente todas y cada una de las palabras que ha mencionado en esa reunión. Efectivamente lo comprueban y le vuelve a repetir todo el discurso que había dado durante esa reunión. Esto es lo que me estaba yo imaginando. Es capaz de reproducir con las mismas palabras lo que acabo de escuchar. En este caso, bueno, se fue estudiado por un psicólogo que se llama Luria. Y bueno, pues se pensaba incluso que tenía un pequeño retraso mental. Pero fíjate, son muy poquitos casos, como adelantábamos. Bradley es tan solo uno de los 9 casos que están documentados en todo el mundo. Concretamente en Estados Unidos están los 9 casos y nos lo va a contar él mismo. Al principio, cuando empezaron a estudiarme hace 5 años, era la segunda persona analizada. Y hace un año éramos como 6. Y ahora como 9 o 10. Una de ellas es la actriz televisiva Marilu Henner, que también ha hecho películas. Es la más famosa de todos. Todos nosotros estamos siendo todavía investigados y realizamos varios tests para analizar lo que sabemos. Hay incluso personas de cierta celebridad en todo esto. Sí, una actriz estadounidense, Marilu Henner, como decía Bradley. Hace muy poco les reunieron a todos en un programa famoso de allí de Estados Unidos, estuvieron conversando, incluso, bueno, pues se conocen porque están siendo investigados por Pero es algo parecido a la memoria fotográfica extrema, de alguna forma, ¿no? Sí, pero si te fijas en lo que nos contaba anteriormente, llevan mejor el recordar datos, fechas, detalles que imágenes. Todo lo que le pasa a ellos. Sí, es más autobiográfico, digamos de alguna manera. Y de hecho, los investigadores de la Universidad de California, que están investigándolos con estos test, dicen que seguramente haya personas en el mundo, o sea, no es que sea un síndrome muy reducido, sino que haya personas que no se hayan dado cuenta todavía de que padecen este síndrome. Y bueno, también nos lo contaba Bradley cuando él descubrió su propio síndrome y cómo convive con él. That happened over a period of years. I always have been able to remember. Ocurrió hace ya muchos años. Siempre he tenido la habilidad de recordar cosas perfectamente bien. Podía recordar fechas como, por ejemplo, lo que había hecho 2 o 5 años antes. Y con el tiempo fui viendo que podía hacerlo. En mi trabajo, por ejemplo, en la radio, es muy útil porque me permite recordar sucesos rápidamente. Sé cuándo ocurrió un desastre o cuándo se celebraron unas elecciones y en qué días. Tardo menos tiempo en recordarlo que yendo en internet a buscarlo. Yo creo que todos hemos entendido el concepto periodista radiofónico que en vez de acudir a Google a teclear,
su cerebro le hace el proceso más rápido. Es increíble. Pero además, ¿sabes por qué se le conoce como el hombre Google? Además que, bueno, que él lo comenta en este pequeño corte. Hace muy poquito se hizo un documental sobre él, sobre su vida. Se convive con él durante unas horas. Lo hizo su propio hermano, Eric Williams. El documental se llama, para que la gente, si lo quiere ver, Unforgettable. Inolvidable, digamos, que no puede perder los recuerdos. Y fíjate, llevaron a cabo una experiencia muy curiosa que nos la va a contar a continuación, que fue una batalla, digamos, entre el hombre, en este caso Bradley Williams, y, digamos, Google, Internet. ¿Y quién venció? If you put a series of 20 questions together about events in recent history. Fue una serie de 20 preguntas sobre sucesos históricos recientes, como por ejemplo la fecha de la última boda de Elizabeth Taylor, o en qué año se celebró una Super Bowl americana concreta. Las pusieron en una lista conjunta y se la entregaron a un bibliotecario y le pidieron que buscara las respuestas de todas ellas en Google para ver cuánto tiempo le llevaba. Tardó 20 minutos. Luego me dieron las mismas preguntas a mí en otra habitación. Tardé la mitad de tiempo. Pues bueno, un hombre prodigioso, ¿no? Enfrentándose ni más ni menos al gran cerebro colectivo. El hombre Google. Yo creo que alucinante es poco. 9 casos o 10, decía el hombre, en el mundo. Cosas que ocurren y que nos demuestran la capacidad, todavía menos mal, de la mente humana. El hombre Google. Fascinante como los mensajes de nuestros oyentes. Pues vamos con algunos de esos mensajes. Daniel García nos decía: buenas noches, milenarios, soy Dani de Orcasitas. Sobre la peli de 127 horas, es muy, pero que muy realista la escena cuando se corta la mano. Mi novia no pudo mirar porque le dio bastante impresión, y yo, que estoy hecho a todo y he visto de todo, me produjo una sensación de impresión muy grande. Además que le encantaría que le tocara el libro. Milenarios, sois los mejores, y Carmen, mejórate. Pues muchas gracias, Daniel. Araceli Nelson nos dice: les recomiendo leer el cuento de Borges, Funes el Memorioso. Saludos desde Argentina. Funes el Memorioso. Buenos Aires. De Borges. Esteban nos dice: hola, yo tuve un accidente laboral y me amputé el brazo derecho con un pilar de hormigón de 8.500 kilos. Cuando me pasó sentí una calma impresionante porque sabía que mi madre, ya fallecida, estaba allí. Cuidado, Aranzazú, es un caso de alguien en nuestro país que a otro nivel de experiencia, pero que ha perdido el brazo y que tuvo también una visión. Sí, por lo menos sentía la presencia de tutela, que fallecida, ¿no? Ya que estaba a su lado. Pues gracias por contarnos una confidencia tan fuerte, ¿no? Aranzazú nos decía que interesante la historia de Aarón, solo conocía el hecho de la autoamputación, desconocía lo de la visión del niño de rojo, así como lo de los déjà vu. Ciertamente la sensación de una presencia podría ser debido a la forzosa soledad, la deshidratación, etcétera. Pero la visión del niño da que pensar, y mucho. He de añadir que yo jamás podría hacer lo que él ha hecho. Sería incapaz, por mucho que digan que la supervivencia es más fuerte que nada. Bueno, lo que hay que esperar es no verse en esa situación, ¿no? Para saber lo que el cuerpo humano o el ser humano puede llegar a hacer, que imagino que también sobrepasa cualquier imaginación. El ser humano es capaz de casi todo. Luego seguimos con más mensajes, vamos pausándolos para ir cuidando un poco la voz. Y de nuevo conspiración. ¿Por qué? Porque sabéis que estamos siguiendo muy de cerca el asunto de Wikileaks, que además está más en boga que nunca. Yo no sé si ha perdido un poco de fuelle desde su inicio tan poderoso, como si de pronto se hablase menos de Wikileaks. Nosotros nos hemos comprometido a que casi semanalmente, siempre que haya novedades, este piano que está en un lugar donde se reúnen solo las personas que saben lo que está más allá, las personas que controlan ciertos datos, documentos. Este piano que es como la sinfonía de aquellos que están muy bien enterados. Por supuesto, el jefe en todos esos conciliábulos es nuestro compañero Santiago Camacho. Así que dices que se habla poco de Wikileaks. Pues te aseguro que eso va a cambiar a partir de esta misma semana. ¿Por qué? Porque esta semana sale lo que podríamos denominar los Wikileaks de Wikileaks. Resulta... ¿Los Wikileaks de Wikileaks? Sí. Wikileaks al cuadrado. Claro, porque se supone que Wikileaks saca los trapos sucios de los demás. ¿Pero tiene trapos sucios Wikileaks? Pues parece que alguno hay.
Resulta que en los orígenes de Wikileaks, Julian Assange tenía un compañero, socio, amigo, llamado Daniel Domscheit-Berg. Este hombre, científico informático, tenía una visión de lo que era el proyecto Wikileaks diferente. Discrepaban en temas ideológicos, discrepaban en cómo llevar a cabo las filtraciones, discrepaban en los propósitos, discrepaban en casi todo, hasta el punto de que terminaron discutiendo muy a menudo y se fue. Y esta semana este hombre le ha hecho dos importantes a Julian Assange. Jugada 1. Inside Wikileaks. Inside Wikileaks es un libro que va a salir publicado esta misma semana en diversos países del mundo. Pronto llegará también a España, y en el que este hombre cuenta toda su experiencia en Wikileaks, sobre cómo está organizado, sobre qué poder y qué no poder tiene Julian Assange, sobre la personalidad de Julian Assange, sobre los trapos sucios de Julian Assange, entre ellos, esto ya se pone casi prensa rosa, los 4 o 6 hijos ilegítimos que tiene repartidos por todo el mundo. Y pues parece que es, aparte de una vendetta, pues aquello de casi de justicia poética, de quien a hierro mata, a hierro muere. Santi, y aparte de frivolidades más o menos que van a ser lo que lleven al libro en volandas un poco, pero meollo del tema de Wikileaks, ¿desvela cosas que realmente son importantes para los que sabéis del tema? Hombre, desvela mucho sobre esas cosas que nos preguntamos todos, que es la organización interna, personas, métodos de trabajo, etcétera, etcétera. También te digo una cosa, por lo que he podido ver del libro, pasa muy de puntillas por determinados temas, y sobre todo se nota que este tal Daniel le tiene unas ganas locas a Julian Assange, porque es un personaje que es tildado poco más o menos de megalómano, erotómano, un personaje retratado con una crueldad importante que no sabemos si se corresponderá a la realidad o no, pero que desde luego así lo refleja. Pero el bueno de Daniel no se queda ahí, sino que también empieza a funcionar lo que va a ser la competencia de Wikileaks. Porque ha nacido OpenLeaks, que es precisamente la organización que ha creado este buen señor. OpenLeaks básicamente viene a ser un Wikileaks, pero el funcionamiento que propone es diferente. Él, en vez de dar libre acceso a todo el mundo a los documentos que le pasan, a los documentos que le filtran, tendría, digámoslo así, unos abonados. Esos abonados no es una organización sin ánimo de lucro, pero serán pues ONGs, estilo Amnistía Internacional, Greenpeace, etcétera, etcétera, medios de comunicación, agencias de noticias, que tendrán ellos la responsabilidad de decidir si dan a conocer o no los mensajes en cuestión. La diferencia consiste en, digamos, en un matiz ético, es decir, entre soltar las cosas, todo lo que nos venga, porque sí, y que pase lo que Dios quiera, o que sean realmente ONGs, digamos, instituciones colegiadas, personas que, bueno, que no lo decide una sola persona, sino que las decisiones se toman de manera consensuada entre varias personas que tienen X motivaciones, las que decidan si una información tiene que llegar al público o, por ejemplo, el daño que se puede hacer es potencialmente mayor que el beneficio que se consigue filtrando aquello. Así que le ha nacido un buen enemigo por dos frentes a Julian Assange. Bueno, novedad de Wikileaks, Wikileaks al cuadrado, los trapos sucios de Wikileaks. Seguiremos muy atentos a todo lo que tiene que ver con el misterio, que sigue habiendo cosas, pequeñas cosas, ¿verdad?, como astillas. Sí, porque otra cosa que hemos sabido es que ¿tú te acuerdas de los raelianos? Por supuesto. Aquella secta de... Claude Borilón. Sí, señor. No, Rael. Bueno, sí, Rael, pero... Claude Borilón cuando todavía era exacto. ser humano mortal. Claude Borilón antes de la transformación. Periodista deportivo, piloto de carreras, cantante, playboy. Le daba todo. Efectivamente. Y luego ya pues vinieron a verles
Esto no es despectivo, es que él los describe así. Vinieron a verles unos enanitos verdes, esta vez sí, eran bajitos y eran verdes, que le confirmaron que había sido concebido por ingeniería genética en una nave espacial y que era el nuevo Mesías. Y le dieron su nuevo nombre, Rael. Pues Rael aparece en Wikileaks, ahí donde le ves. Resulta que el 3 de enero de 2003 el embajador norteamericano en Canadá manda un extensísimo informe al Departamento de Estado sobre la vida y milagros de Rael, la vida y milagros... ¿Y por qué? Porque era la época, y seguro que la recordarás muy bien, en que Rael anuncia que está a punto de clonar a un ser humano. Es verdad. Claro. Se metieron con todo el asunto de la clonación, que queda en nada, claro. Efectivamente. Había contratado a una pintoresca científica, Brigitte Boisselier, que... ¿Verdad? A pesar del aspecto que tenía, que era una mujer curiosa de ver, digámoslo así, pues tenía 2 importantes doctorados, uno de ellos por Harvard en química, y era una científica de cierto renombre que llamaba la atención que se hubiese embarcado en semejante aventura. Y parecía que Clonaid, que era la empresa que había creado la secta, estaba a punto de clonar el primer ser humano. Esto alarma al embajador estadounidense, que hace, como te digo, un extenso informe de la historia de la secta, de la historia de Rael, de la historia de la doctora Boisselier y sobre todo, muy interesante, de las motivaciones que pueden llegar a tener. Y según este informe, básicamente Rael ni cree en el raelianismo, ni en los extraterrestres, ni y la doctora Boisselier tampoco, pero, y ahí sí le ven lo peligroso, sí cree en el dinero que puede ganar clonando personas, es decir, sí da pábulo a la realidad del proyecto de clonación humana. Es decir, y entonces pues da un informe sobre los países donde puede tener por la legislación los laboratorios instalados, etcétera, etcétera. Y sobre todo se muestra muy alarmado porque la secta puede extenderse a los Estados Unidos, concretamente entrar por Miami, y hace un llamamiento a las autoridades para que estén atentos a que los raelianos pues no empiecen a invadir su país. Bueno, el pintoresco Rael, que ha llamado la atención ni más ni menos que de Wikileaks, y que las embajadas estaban ahí presentes para ver qué ocurría con este personaje, como digno, nunca mejor dicho, de otro mundo. ¿Qué ha pasado tal día como hoy? Con alguna anécdota especialmente sobrecogedora que tiene que ver con cierto asesino en serie, por cierto. Sí, y además también, aunque yo sé que Carlos no lo va a meter en ese repaso que hace, muerte de Sor Lucía, la principal vidente de Fátima. También. Bueno, ¿qué pasó tal día como hoy? 13 de febrero de 1542, Catalina Howard, reina consorte de Inglaterra y quinta esposa de Enrique VIII, es ejecutada. Desde entonces su leyenda como fantasma ha estado presente en el Palacio de Hampton Court. En realidad, ver un fantasma en Hampton Court no es un fenómeno habitual. Lo que se dan normalmente son sensaciones de pánico, de empujones o de roces. Estos son los fenómenos que fácilmente se testifican aquí. 13 de febrero de 1917, Mata Hari es detenida en París. Fue el primer paso para su acusación como espía y posterior condena a muerte. Y gracias a una conversación que se intercepta en París, donde dicen que una espía alemana va a llegar a un determinado banco a recoger $5.000 por sus servicios, se pilla a Mata Hari. La tenemos justo enfrente de su pelotón de ajusticiamiento. Ahí tenemos a 12 hombres. De esa foto se dice además que hay un montón de leyendas, porque la vemos a ella, ¿verdad?, con un abrigo que era de piel. Bueno, pues se dice que debajo de ese abrigo ella no llevaba nada, que estaba desnuda, y que en un momento se lo quita para que esos soldados la puedan contemplar e incluso decidan no dispararla. 13 de febrero de 1983, el programa La Puerta del Misterio del Dr. Fernando Jiménez del Oso emitía por primera vez en España el polémico documental Alternativa 3. Estas personas a las que acabamos de oír han perdido a alguien que les era cercano. Un hermano, una colega, un hijo. Perdidos en misteriosas circunstancias. Desapariciones súbitas e inexplicables sin dejar rastro.
Si se están ustedes preguntando qué tiene que ver este tipo de historias, por importantes y trágicas que puedan ser, con informe científico, tendremos que retroceder en el tiempo unos 18 meses, cuando empezamos a trabajar en otra película que examinaba la fuga de cerebros de Inglaterra. 13 de febrero de 1996. Tras años de fallidos interrogatorios, Pietro Pacciani, inculpado en los crímenes del monstruo de Florencia, sale absuelto de la cárcel ante la falta de pruebas. Era como una telenovela. Todas las noches los toscanos se reunían alrededor de la televisión para seguir el juicio. Pacciani era una bestia. Interrumpía el proceso vociferando. Otras veces se ponía a llorar y decía que era como Jesucristo. Me han clavado en la cruz. Era un espectáculo increíble. 13 de febrero de 2009, la efeméride de Milenio 3. La nave del misterio recuperaba un misterioso asesinato ocurrido en Murcia, el caso del Hostal El Cónsul. No había forma, nunca se supo quién había matado a este hombre, ni las razones tampoco. Es más, nunca se supo, porque el caso es un misterio total. Como entró el asesino, sí, porque se supone que Alfonso le abrió la puerta para entrar, pero fíjate, para salir es el misterio de los más grandes que tenemos en el caso, porque la casa, según la Guardia Civil y Antonio, estaba cerrada a cal y canto por dentro, es decir, todo con pasadores, incluso la puerta de la calle. ¿Cómo salió el asesino? Ha sido un placer estar con todos vosotros, de verdad, después de un viaje tremendo que os contaremos a Florencia, un viaje tremendo tras la pista de uno de los casos más inquietantes de la historia, pero venir aquí a la radio y reconfortarnos sintiendo vuestra presencia. Fermín Agustí, Carlos Largo, Coque Peinado, Noel Calero, nuestro compañero Javier Pérez Campos. Gracias, compañero, como siempre. Muchas gracias, Ricardo. En fin, no sé ni cómo calificarlo. Yo solo puedo decir que es quizá la ocasión en que peor lo he pasado en el plató de Cuarto Milenio, y creo que van unos 250 programas. Los espero a todos. Gracias, y como dicen los amigos de Fleetwood Mac, tú puedes seguir tu propio camino.